Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Un libro acerca del futuro. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy titulado La última cosecha, Edom, Moab y Amón en la profecía. También doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña hoy. Hola a todos y bienvenidos y bueno, es un placer compartir un nuevo video con ustedes. También damos la bienvenida a nuestros amigos de Veritate 4A y por el apoyo que nos dan de una manera tan eficaz a todo el equipo de la técnica, producción, postproducción y los equipos que trabajan con las redes sociales. Muchas gracias a todos y gracias a ustedes por su fidelidad y por seguirnos. Y como es de costumbre, antes de empezar, vamos a abrir con un pequeño recuerdo de lo que vimos en el tema anterior y vamos a saltar a una gráfica que vimos en el tema anterior. En esta gráfica estábamos hablando en el tema anterior de la evolución de este poder que había recibido una herida mortal, la herida mortal de 1798, cuando perdió el poder geopolítico la Iglesia Católica, y cómo se dio el proceso de restauración. Vimos en la ruta de las ratas y todos estos diferentes procesos y diferentes etapas de este proceso que le va a permitir recuperar progresivamente y le está permitiendo recuperar progresivamente el dominio geopolítico al poder papal. Finalmente lo va a recuperar mediante la forma de una imagen de la bestia, que es una injerencia, una modificación de la Constitución americana, permitiendo a las iglesias protestantes en Estados Unidos tomar el poder sobre el Estado y constituir algo similar a lo que hizo el papado medieval en Europa. Bien, vamos a entrar en tema de hoy y hoy continuamos, estamos estudiando Daniel capítulo 11. Hemos llegado al versículo 41 y es un versículo que parece muy sencillo, pero tiene algunas etapas, algunas de las cuales nosotros ya hemos hablado. En el versículo 41 empieza por entrar en la tierra gloriosa. Eso es bastante interesante. Primera pregunta, ¿qué es la tierra gloriosa? Quiero anunciar aquí que junto con este video también tenemos un documento de acompañamiento que se titula La última cosecha, Edom, Moab y Amón en la profecía. Y en este documento ustedes encontrarán detalles verdaderamente más extendidos que lo que podemos dar en un espacio de tiempo en este video. Pero queremos atraer su atención sobre estos temas y en este versículo se habla de la tierra gloriosa, pero ¿qué es finalmente la tierra gloriosa? Aquí se nos dice, por tanto, que el clímax final, las escenas finales de la historia escatológica se desarrollan en un lugar y es esta tierra gloriosa en la que él entra. ¿Qué dicen las profecías y qué es esta tierra gloriosa? Entonces, eso es un detalle muy importante para entender la profecía de Daniel capítulo 11, versículo 41. Ahora, este asunto de la tierra gloriosa ha sido un obstáculo de comprensión para muchos cristianos desde siglos. Y eso se debe a que para muchos movimientos cristianos y para muchos predicadores protestantes, la tierra gloriosa sigue siendo Israel. Pero esto es porque ignoran las profecías y una de las profecías más importantes que habla de este periodo es la profecía de Daniel 9, que nos dice que hay 70 semanas que están determinadas sobre Israel y sobre la Santa Ciudad y que al final de esas 70 semanas se cumple un proceso y se anuncia que Israel tiene un tiempo de gracia determinado, que se termina en una fecha determinada. Es interesante porque, perdónenme la redundancia, este proceso tiene un inicio, que es el inicio de la orden para reconstruir El y templo. restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, se reconstruirá la plaza en tiempos angustiosos. Es todo lo que dice esta profecía. Y dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado y a la prevaricación y sellar la justicia perdurable, ungir al santo de los santos, etcétera, etcétera. Es una misión que fue confiada al pueblo de Israel desde la antigüedad, que no habían cumplido. Y Dios les da un tiempo, va a ser un tiempo suplementario para que ellos transformen su visión espiritual y que ellos puedan cumplir esta misión que Dios les había dado. Y Israel no cumple esta misión. Finalmente, este periodo se termina en el año 34. Si alguien no está de acuerdo y que es cristiano y que me dice que Jerusalén e Israel sigue siendo el pueblo de Dios, entonces ¿por qué Jesús anunció la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué las profecías anuncian la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué se dice que ya no va a ser más el pueblo de Dios? ¿Por qué se dice que Dios va a hacer subir a un nuevo pueblo? Son preguntas que nos llevan a entender de que este asunto profético no es algo que tengamos que tomar a la ligera. No podemos seguir considerando que Israel como nación es el pueblo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que ningún judío tenga acceso a la salvación. Atención, nada que ver. Hay muchas personas son judíos y llegan a la salvación
Y muchos están llegando a la salvación y muchos están trabajando ministerialmente para difundir el mensaje de salvación a otros, siendo judíos. Entonces, esto no tiene nada que ver. Estoy hablando de Israel como nación, ¿ok? Israel como nación ya no tiene más este rol y aparece un nuevo pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios es el pueblo espiritual. Si ustedes quieren tener más detalles sobre esto, por favor consulten el documento que se adjunta a este video y que les va a dar más luz en cuanto a estos temas. Hay algunos anexos muy interesantes que pueden completar la lógica. O sea, dices que al cumplirse ese periodo, ya Jerusalén, Palestina, que era la tierra gloriosa, ya no es la tierra gloriosa y también el pueblo que era pueblo de Dios, ya no es pueblo de Dios, sino que ya hay una nueva tierra gloriosa y hay un nuevo pueblo. Exactamente, exactamente. Y el punto es de que en la cuestión escatológica nosotros tenemos que entender que hay periodos y hay transformaciones. ¿Okay? Ahora, un detalle interesante. Israel inició como pueblo de Dios mediante una profecía. ¿Okay? Se había anunciado que Israel iba a ser el pueblo de Dios según Dios por una profecía. No cumple el objetivo profético y es puesto a un lado como pueblo. No para la salvación, pero como pueblo que cumple una misión especial para Dios. Y ahora, en este tiempo, hay un nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios tiene una identidad diferente. Digamos que Dios cambió el pueblo que él escogió porque no cumplieron con la misión que les había encomendado. Exacto. Fueron como el siervo negligente. Exacto. Y esto lo hemos explicado en un montón de temas, ¿sí? Esa transición que es coherente con el resto de la Biblia. Yo les invito a que lean el documento, por favor. Si ustedes ven este video y les interesa el tema y tal vez no estén de acuerdo conmigo, está bien que no estén de acuerdo conmigo. Yo les invito a que vayan hasta el fondo de la lógica y que no solamente escuchen el video, sino por favor tomen el tiempo de leer el documento que acompaña este video. Y enseguida, si ustedes no están de acuerdo, por favor, no duden en hacer comentarios. Pero vamos a entrar en el detalle. Es de que si Israel no es el pueblo de Dios como nación, entonces, ¿a qué se refiere con la tierra gloriosa? Habría que buscar en la profecía qué país fue fundado sobre principios que fueron predichos o descritos en la profecía. Y les voy a hacer un pequeño atajo, ¿no? Creo que ya tenemos el atajo en la imagen. Sí, vamos a hacer un atajo muy rápido. Exactamente, en la imagen se indica que los Estados Unidos cumple este objetivo. Ahora, yo no estoy espiritualizando y glorificando a Estados Unidos como potencia geopolítica hoy en día. Su historia tiene que ver con la profecía y es una nación profética. Es la nueva nación. Es decir, que el escenario donde se van a cumplir los últimos eventos y donde se va a lanzar el juicio final también es Estados Unidos. Esto es muy importante entender. La historia de Israel se repitió en los Estados Unidos y se está repitiendo. Estados Unidos ha fallado a su misión y va a fallar, es lo que está descrito en la profecía. Entonces no estamos glorificando particularmente a los Estados Unidos, estamos diciendo que desde el punto de vista profético y desde el punto de vista bíblico, Estados Unidos tiene un rol muy importante en la profecía. Y es algo que tenemos que entender. Entonces, es identificado como la tierra gloriosa, nación fundada sobre principios de libertad civil y religiosa, hasta el momento en que habla como dragón, según la profecía de Apocalipsis capítulo 13, es la bestia del cordero, ¿no? Que representa a Estados Unidos, habla como dragón, ¿por qué? Porque rompe esta separación iglesia-estado y permite que se dé la imagen de la bestia. Pero bueno, sobre esto hemos hablado un montón, así que vamos a seguir adelante porque hay otro aspecto que llama mi atención en Daniel capítulo 11, versículo 41, y es la segunda parte, porque habla de que les va a dominar, va a entrar, va a dominar este poder. ¿Cuál es el poder? La bestia. Es el sistema de unión iglesia-estado, pero algunos van a escapar. ¿Quiénes van a escapar? Y muchos caerán, mas estos escaparán de su mano. Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón. Esto es muy interesante porque es una cosa, cuando nosotros estudiamos la historia bíblica, y vemos la relación que hay entre Israel, Edom, Moab y Amón, vemos que las relaciones no fueron muy gloriosas ni muy amistosas. En general, ellos se encontraban, pero no para dialogar, no para charlar con sus primos o con sus familiares, ¿no? Porque eran descendientes. Hay que saber ¿de dónde salió Edom? Edom es Esaú. ¿Por qué era el apodo que se le puso a Esaú? ¿Por qué? Porque él cambió su primogenitura por un plato, por un guiso rojo de lentejas. Y en hebreo, rojo es Adón. Edom significa rojo. Y a él le pusieron ese apodo. Y entonces el pueblo de Edom, que se identifica con el color rojo, es un pueblo que ha rechazado la bendición de primogénito, la bendición del pacto. Y en toda la historia, ellos tuvieron enemistad con Dios. Pero son los descendientes del hermano de Jacob. Jacob es Israel. ¿Ok? Entonces vemos que de ese paso son familiares, son primos. ¿Ok? Es el tío, es familia. De la otra parte tenemos a Moab y a los hijos de Amón.
¿Quién es Moab y Amón? Son los descendientes de De Lot. Lot, fruto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. En el relato del Génesis, cuando el Lot es emborrachado por sus hijas para que él les deje descendencia. Y estos pueblos fueron siempre enemigos del pueblo de Israel. Más detalles se encontrarán en el documento. Entonces, yo les hago confianza para que lo lean. De verdad que van a estar muy satisfechos del contenido de ese documento. Entonces, esta relación familiar, pero al mismo tiempo de enemistad, es un poco enigmática aquí en la profecía, porque dice que ellos van a escapar. Es decir, que ese poder los va a dominar a muchas personas, pero no los va a dominar a ellos. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué mensaje oculto hay detrás de todo esto? Y vamos aquí a la aplicación simbólica. Y esto representa Edom y Moab y Amón, representan grupos que, aunque aparentemente opuestos, tal vez hoy en día opuestos o indiferentes o tal vez sin ninguna afiliación religiosa, van a llegar en el tiempo final a comprender el mensaje y se van a salvar. Es algo magnífico en el plan salvación. Y yo me acuerdo, hay varias figuras, inclusive hay cosas que yo no tengo en el texto que les voy a compartir, pero que se las digo aquí en el video. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no asistía a las reuniones con Cristo cuando él predicaba las parábolas y todo eso. Tal vez lo había escuchado de lejitos, pero no estaba entre el círculo de sus discípulos. No había recibido estudios bíblicos, no tuvo tiempo de bautizarse. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se salvó. A última hora, ¿sí o no? Dicen que fue tan ladrón que hasta se robó la salvación. Sí, 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 es verdad. Y este hombre adquiere la salvación, alcanza la salvación en el momento final, cuando faltan pocos minutos. Es interesante porque esto es un símbolo de algo muy importante, es de que Dios no nos da la salvación por nuestros méritos. No es porque hayamos predicado mucho, porque hayamos dado conferencias, porque hayamos hecho actos de benevolencia, no es porque hayamos hecho esto o lo otro. Obviamente, las cosas que hay que hacerlas y hay que actuar, hay que predicar, hay que compartir, hay que ayudar, hay que apoyar, hay que hacer donaciones. Todo eso es necesario hacerlo, pero no para alcanzar la salvación, sino porque somos salvos. Es decir, un árbol de manzanas da manzanas porque es un manzano, pero no da manzanas para llegar a ser un manzano. Es allí donde muchos cristianos se equivocan. Es decir, que la salvación no es porque demos ciertos frutos, aunque los frutos son indispensables, porque si somos salvos, damos esos frutos. La salvación viene por Cristo. La salvación viene por el hecho de aceptar ese mensaje, de aceptar ese mensaje final. ¿Cuál es el mensaje final según lo que hemos estado estudiando en todos estos temas? Apocalipsis 18. El último mensaje de advertencia. Justamente eso me hace recordar a una parábola, ¿no? De los obreros de la obra undécima. Exactamente. Y Justamente, allí vamos. allí vamos. Que es justamente esos obreros que llamaron a la última hora y se presentaron, pues a la última hora trabajaron una horita, mientras que los otros habían trabajado desde la primera hora del día y recibieron el mismo pago. Exactamente, esto es, y de paso, es lo que vemos acá, la conexión con Mateo 20, del 1 al 16. Mateo 20, del 1 al 16, los obreros de la viña. Es un señor, o sea, la historia yo les invito a que la lean tranquilamente. No vamos a pasar, el tiempo que es cortito aquí para ver esto, pero en los obreros de la viña, el señor de la viña llama obreros a diferentes horas del día. ¿Qué es lo interesante de esta parábola? Que a todos, interesante, ¿no? Porque cualquier persona que ha trabajado, sobre todo si se ha trabajado en una obra, sabe muy bien de que lo justo sería que les paguen por las horas en las que han trabajado. Solo que ahí en esta parábola a todos les paga por igual, que hayan trabajado 8 horas o 1 hora o 5 horas, a todos les paga por igual. Sí, es interesante. Él conviene por un denario con los primeros. Vengan a trabajar por un denario, que era el salario normal en esa época por un día de trabajo, día completo. Y trae a los otros, no les dice nada, vengan, trabajen, les daré lo que es justo. Y finalmente al final del día empieza por los que llegaron de últimos y les da un denario. Entonces en su mente, ¿qué dicen los otros? No, pues ese señor a nosotros nos va a pagar más si llegamos temprano, llegamos primerito. Si por O sea, una yo creo hora, que cualquiera pensaría eso. sí. Y los otros trabajaron una hora. Los últimos trabajaron una hora y los primeros todo el día. Son los que se sacaron el Entonces aire. dijeron, ok, entonces ahora cuando llegó el turno de ellos, ellos esperaban, bueno, trabajamos 10 horas, son 10 denarios, claro. Pero sí había convenido de un denario al día. Exacto. Ahí está el punto.
Ahí está el punto. Interesante. Bueno, desde el punto de vista moral, esta parábola nos deja pensar muchas cosas porque, ay, qué injusto este hombre. Pero, ¿qué ilustra esta parábola? Esta parábola es una profecía. Una profecía se trata en líneas proféticas, ¿sí o no? Y aquí tenemos nuestro texto de base. Entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de... Interesante. Entonces, aquí tenemos una vez más el contexto. Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Y el segundo texto, que no voy a colocar todo el texto porque es larguísimo, pero si ustedes quieren, pongan una pausita en el video, busquen sus Biblias, Mateo 21 al 16, y van a tener el contexto de lo que acabamos de hablar. Es la parábola de la viña. Y vamos a hacerla en forma gráfica, con una línea de tiempo. La viña, allí está allí. Y a las 5 de la mañana, la primera hora. Los obreros de la primera hora entran allí. A las 9 de la mañana, la tercera hora. Entra otro grupo a trabajar en la viña. A las 12 del día, sexta hora. Normalmente, los de esta hora se les pagaba medio denario. Claro, la mitad del día. Ok, 3 p.m., que es la novena hora, 3 de la tarde. Y finalmente, a la hora undécima, que es a las 5 de la tarde, 5 p.m. Entonces, 5 de la tarde entran los últimos obreros. ¿Ok? Y se termina con la hora del sueldo. No dice a qué horas pasó, me imagino que fue ya más tarde, al final de la jornada. Les pagaba el sueldo. Hay una ley, de paso, en el Levítico que dice que había que pagarle al jornalero al final de la jornada. No podían pagarle al otro, tenía que ser al final de la jornada. Interesante. Entonces, ahí está el punto. Esta es la parábola. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Es decir, la historia de los 144.000. Vamos a trazar una línea de tiempo. Y aquí aparecen automáticamente los hitos escatológicos de base. Tiempo del fin, el mensaje de Apocalipsis 18, la IB por imagen de la bestia. Bueno, aquí abajo en la gráfica tienen a la derecha, abajo a la derecha tienen las siglas, lo que significa. MB por marca de la bestia o ley dominical, como quieran tomarlo, como quieran llamarlo. DM es decreto de muerte y 2BC es segunda venida de Cristo. Aquí tenemos la línea. Ustedes van a ver una cosa. Los obreros de la primera hora, ¿ok? Tiempo del fin empieza en 1996. Y en 1996 hay un ministerio que se levanta en Estados Unidos, pero no es el único. Lo tomé como como un símbolo, ¿no? Que representa a todos aquellos que se levantaron en esa época, pero especialmente ellos tenían una imagen visible pública. 1996, Future for America, FFA. Future for America es un movimiento que fue liderado durante mucho tiempo por Jeff Pippinger. Ahora, pequeña aclaración, es de que los citamos porque tiene las obras que ellos hicieron en esa época, tienen solidez bíblica, se sostienen proféticamente y estamos completamente de acuerdo en eso que ellos publicaron en ese entonces. No estamos de acuerdo con la nueva orientación que ellos tienen y no adherimos a todas sus ideas. Los citamos como elemento histórico. Es decir, que lo que ellos hicieron en 1996 es parte de un esquema profético y ellos empiezan a lanzar esta obra que es el anuncio, la preparación para el ángel de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, como lo llamamos en algunas literaturas. Enseguida viene 2019, el conflicto doctrinal dentro de la iglesia adventista. O sea, este conflicto se generaliza, este conflicto siempre existió, pero en 2019 se hace tan intenso que empiezan masivamente a expulsar gente de las iglesias. Y las estadísticas de la iglesia adventista confirman que perdieron aproximadamente 46% de los miembros a nivel mundial. Esto es enorme. Antes que avancemos, quería aclarar una cosa. Bueno, hacer una pregunta. Las horas de la primera gráfica de la parábola de la viña los tomas como eventos, ¿no? Para la interpretación profética. Claro. Eventos que llegaron al pago al final. Sí, sí. Entonces son eventos. Exacto. Lo que pasa es que el día de la jornada representa toda una generación de trabajadores. Esto es una parábola. El natural representa al espiritual, pero el natural es diferente. Ya, claro, sí hace más sentido. Claro. Como la primera generación de trabajadores que llegaron a la primera hora, nuevos obreros que llegan, entonces, ok, ya entendí. Exacto. Esto es muy común en los análisis proféticos. Se toma una parábola de referencia. Las parábolas, pues una parábola es sobre todo profética, lo que hemos estado enseñando. Y como es una profecía, se coloca en un marco conocido. El marco conocido es el marco escatológico y ahorita podemos ligarlo con eventos históricos confirmados que se pueden verificar si ustedes lo desean. Entonces, en 2019 hay una gran crisis doctrinal dentro de la institución adventista del séptimo día
y finalmente ganan aquellos que desean imponer una reorientación doctrinal de la iglesia. 2024 hay un despertar espiritual. O sea, aquí estamos hablando de procesos que son continuos, pero puntos de referencia que nos ayudan a comparar con la parábola de la viña. En 2024, el despertar espiritual hacia los temas de la verdad presente. Muchos se llamaban de la verdad presente hasta antes de 2024, pero en el año pasado empezó a haber un despertar acerca de las profecías. Había muchas iglesias, muchas denominaciones que cuando nosotros les presentábamos estos temas, nos decían, ustedes son escatomaníacos, hasta nos pusieron un nombre, ya éramos los escatomaníacos, ustedes solo piensan en profecía, porque no habían entendido, no había llegado el tiempo para ellos. Dios sabe y nosotros con paciencia continuamos sabiendo de que el Espíritu Santo iba a hablar a sus corazones en algún momento. Y lo que sucedió aquí fue que finalmente, después de un tiempo, las diferentes iglesias las vemos despertar progresivamente. Hay un despertar global. Y esto sucedió en 2024 porque se unieron varias organizaciones de manera paralela. Nosotros somos parte de esas organizaciones a predicar un mensaje que es diametralmente similar, no opuesto, es similar. Es decir, aquí hay el mensaje de Veritato 4A y el mensaje de otra denominación y se pone uno con otro y concuerdan. Es decir, de que la presentación puede diferenciar un poco, algunos términos pueden ser diferentes, pero la esencia es la misma. De hecho, Dios tiene un solo mensaje para su pueblo hoy. Entonces, la forma del mensaje realmente tiene poca importancia. Lo que tiene importancia es el fondo del mensaje. Hay muchas personas que se detienen a la forma, pero aquí hay un llamado a ir al fondo. Ese despertar espiritual nos lleva a los días de hoy. Estamos en pleno despertar espiritual. Estamos en 2025. De aquí en adelante no coloco fechas porque estamos esperando eventos. Recuerden lo que hemos dicho en algunos temas, es de que nuestro tiempo está constituido esencialmente de profecías de eventos. Es decir, que no tenemos por el momento cálculos que nos permitan anticipar una fecha con precisión, pero vemos los eventos llegar y sabemos qué sigue. Entonces lo que sigue es lo siguiente. Lo que sigue en nuestra línea, nosotros estamos entre los eventos de 2024 y la línea indicada como IB, imagen de la bestia. Y cuando se dé la imagen de la bestia viene lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Yo les voy a decir qué es lo que sigue. La toma de fuerza del concepto de la iglesia triunfante, porque a la imagen de la bestia se da la preparación para la marca de la bestia. Y ahí se define quién pertenece a la iglesia triunfante y quién no. Hoy en día estamos luchando por ser parte de esa iglesia triunfante. El concepto de iglesia triunfante e iglesia militante es algo que se le escapa a muchas personas. Y de pronto vamos a hacer un tema dedicado a esto porque es verdaderamente un tema muy importante. La iglesia militante es la iglesia, según la secuencia de Apocalipsis, es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que dice, tú dices que eres rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna, pero no sabes que es un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Es una iglesia que, a pesar de decirse cristiana, no tiene a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Está a la puerta y llama. Jesús está afuera de esa experiencia de iglesia. Es una iglesia que se cree muy cristiana, pero que realmente no lo es. Y es allí donde hay un problema. La iglesia cristiana de la Odisea es una iglesia que necesita empezar de nuevo. Es una iglesia que necesita volver a las bases, necesita volver a la fuente, necesita hacerse preguntas fundamentales acerca de lo que cree, de lo que piensa y el posicionamiento que toma en el mundo de hoy. Esa es la iglesia. Y entonces, esa iglesia es una iglesia militante. ¿Por qué? Porque está luchando por salir de ese estado de la odicense e ir a seguir el consejo del testigo fiel. Y una vez que sigue el consejo del testigo fiel, entonces pasará de iglesia militante a una iglesia triunfante. Triunfante del término apocalíptico, el que venciere, el que venciere. Esta es la iglesia que vence. ¿Y por qué hablamos de esos términos? Porque estamos basados en la escatología bíblica del Apocalipsis. La iglesia triunfante se constituye allí a la tercera hora. Miren, todavía falta trabajo, todavía faltan muchas cosas. La iglesia triunfante se constituye a la novena hora. Todavía falta algo. ¿Y qué falta? ¿Los obreros de qué hora? De la hora undécima. De la hora undécima. ¿Quiénes son ellos? Ya les dijimos, están representados aquí por Edom, Moab y Amón. Son seculares. Ellos habían rechazado el mensaje de Dios. Pero ¿qué dice aquí? Dios va a extender su misericordia a ellos no sin aceptación, sino que el Espíritu Santo va a tocar corazones entre este pueblo. Son los que se llaman gentiles. Los que antes llamaban gentiles. El mismo esquema, sí, exactamente. El mismo esquema aplicado a nuestra generación. Exactamente. Miren que ese esquema se repitió en la iglesia primitiva cuando entraron los gentiles, como lo dijo Itamar, muy, muy interesante como acotación, y cómo la iglesia resistía al inicio, ¿no? Que no hay que dejar entrar a los gentiles. Y de hecho también la reprensión que se le hizo a Pedro. Exacto. Con
claro, con el trato entre judíos y los gentiles. Y de hecho eso se ve, ya se está empezando a ver Exactamente. en las iglesias y todo eso. Mira que los obreros que estaban antes, y yo creo que también los de la hora novena, dijeron, no, pero ¿cómo le van a pagar a estos si no trabajaron sino una hora? Ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Le van a pagar un denario a estos que trabajaron solo una hora? De hecho, eso es lo que va a suceder. Nosotros estamos, nuestra misión, la razón por la cual existimos y la razón por la cual tal vez tú que estás viendo este video en YouTube te interesas en esos temas. Realmente nuestra audiencia no es muy desarrollada porque son temas que no interesan a una gran mayoría de personas, pero lo hacemos con mucho cariño para aquellos que se interesan en esos temas. Y si tú estás tocando este tema es porque Dios te llama a unirte a este proceso de preparación. Estás llegando a la hora novena. Falta muy poco para que se termine el día. Y estamos llamados a preparar el camino para los que llegan a la hora undécima. Y también ese mensaje, esa parábola es una reprensión también a los grupos que están trabajando actualmente para la obra de Dios, porque a muchas personas se les escucha que dan un tema o un mensaje similar al que estamos dando y es como que se les pone un freno, se les pone afuera porque es posible que sean de otra denominación o que tengan algunos errores. Sí. Y es también una reprensión porque es algo que se ha desarrollado bastante en las iglesias y es como solo estar en un círculo cerrado. De hecho, lo que les ha pasado a los judíos eran solo así como que elitistas, solo a cierta clase, solo a un pueblo y en los demás nada. El mensaje estaba cerrado. Y justamente es un llamado a todos los cristianos, así puedo decir adventistas, que han crecido en la iglesia o Adventistas y no adventistas. adventistas y no adventistas a abrirse también a los demás, a aceptar de que Dios también trae obreros que llegan tarde y que no es porque llegan tarde que no son lícitos y que el mensaje que den no sea correcto. Exacto. Sí, es que esa es la razón por la cual el pueblo de Dios hoy en día no se puede definir como una denominación. Ustedes lo saben, bueno, si ustedes nos siguen en la cadena, saben que nosotros no nos definimos ni como una iglesia, ni como una denominación, ni como una religión. Somos un simple grupo de investigadores y estamos compartiendo el resultado de nuestras investigaciones con ustedes. Es todo. Y lo que es importante no es nosotros. Lo que es importante es el mensaje que llevamos. Si usted lo acepta o no, es su libertad. Dios nos mandó a llevar este mensaje. Estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Pero como no somos religión, nosotros personalmente no tenemos problema con nadie. Hay personas que nos siguen, son católicos, hay personas que nos siguen, son musulmanes. Hay musulmanes que nos siguen, especialmente en nuestros programas en francés. Este mismo tema lo vamos a hacer en francés. Y ellos nos siguen. Y hay intercambio y nos llamamos y hablamos y con todo respeto. Y se interesan en lo que nosotros hablamos porque nosotros no nos presentamos como una religión. El problema de las religiones y de las denominaciones es que van a tener las puertas cerradas. Y el pueblo de Dios, del tiempo presente, nosotros tenemos la plena convicción que necesita funcionar con puertas abiertas. Necesitamos estar listos para recibir a toda persona cuanto regrese. ¿Cómo proteger la cuestión doctrinal? Déjenle ese trabajo al Espíritu Santo. Hagamos fielmente nuestro trabajo y permitamos que las demás puedan llegar. Muchas personas están más celosos de su propia seguridad y su posición que de las cosas de Dios. Y por eso tienen una posición radical. Y nosotros necesitamos tener una posición más humilde y pedir que sea el Espíritu Santo. Claro, o sea, tenemos que también aprender a escoger nuestras batallas. Sí, Porque si por no, supuesto. no nos basta toda nuestra vida humana para luchar en todas, Sí, porque, o sea, tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en las personas y que Dios mismo se defienda. No nos necesita para defenderlo. claro. Dios se sabe defender solo y la palabra al igual, Dios va a cuidar el mensaje. Exactamente. Exactamente. Dios va a cuidar de su palabra, Dios va a cuidar de su mensaje. Bien, continuamos. Entonces ahora llegan los seculares. ¿Qué son los que llamamos seculares? Personas que no Los tienen una gentiles. religión. Sí, los gentiles. ¿Ok? Y enseguida viene el pago. Y a la hora del pago, todos reciben la salvación. ¿Sí ven? Entonces, esto es de verdad que es un llamado muy importante. Los dos periodos proféticos interesantes aquí es la transición de la iglesia militante hacia la iglesia triunfante, el pequeño tiempo de angustia, que es pequeño en intensidad y largo en duración, y el gran tiempo de angustia, que es grande en intensidad y pequeño en duración. No dura mucho tiempo. Y esto nos lleva a la salvación. Este es el esquema escatológico. Este es un mensaje de esperanza
y de misión. O sea, esperanza para nosotros, esperanza para otros y misión porque tenemos un compromiso. Dios preserva a quienes responden a su llamado incluso en la última hora. ¿Ok? Esto es muy importante. El remanente no está solo. Remanente no es una élite de grupos. Hay muchas iglesias que dicen, nosotros somos el remanente, solo de nosotros sale el remanente. Solo de nosotros salen los O solo 144,000. se ponen muy estrictos, es importante amar el mensaje y todos, pero hay que, justamente, creo que era en el culto familiar que teníamos, que tuvimos, decía que muchas personas por su carácter, por su fervor, hacen que ciertas personas se alejen. Sí, Y decía también ese pasaje que Dios va a tomar en cuenta a esas personas. O sea, les va a tomar en cuenta la segunda venida por haber alejado tendrán que dar a cuentas las de, personas, claro. tendrán que dar Entonces cuentas. tenemos que tener cuidado, justamente lo que decíamos de que hay que saber escoger sus batallas y es lo mismo aquí. Exactamente. Y el remanente no está solo, la cosecha final incluirá a muchos que hoy están fuera. Muchas personas que hoy en día nos interesan. Tal vez que estés escuchando este mensaje, tal vez no te motives en este instante a unirte a esto y digas, oh, está interesante lo que dicen, pero bueno, no va para más. Pero la semilla queda sembrada y algún día vas a ver que las cosas que estamos diciendo aquí se están cumpliendo y eso va a llamar tu atención y vas a buscar a Dios. Dios sabe. Es una cuestión entre Dios y cada uno. Daniel 11:41 nos llama a, una cosa, a reconocer el escenario profético actual. Pues que es reconocer y saber identificar, como dijo Jesús, de la higuera aprender la parábola, cuando las hojas salen, perdón, cuando las hojas salen, entonces el verano está cerca. Tenemos que ser fieles y proclamar el mensaje de los tres ángeles. Yo diría que el mensaje de los tres ángeles condensados bajo la forma del mensaje del cuarto ángel, acoger con humildad a los que vendrán en la hora undécima. Todo lo que nosotros hagamos hoy no es para nosotros. Estamos preparando el terreno para aquellos que vienen después de nosotros. Tendremos que estar preparados para guiarlos, fortalecerlos, reconfortarlos y animarlos. Y para eso necesitamos una fe sólida y esa fe sólida se construye mediante una experiencia real con Cristo. Es lo que estamos buscando en Veritate 4A. Todas las cosas buenas tienen un fin y este video ha quedado un poco largo y les ruego que me perdonen, pero es que el tema es muy complejo de tratarlo. Estamos por terminar la serie. Esperamos que les haya agradado. Gracias por su fidelidad, gracias por su interés, por compartir este mensaje, gracias por un like. Si ustedes desean dárnoslo, es una manera muy linda de apoyar nuestra acción, nuestro trabajo. Agradezco a Veritate 4A, todo el equipo que está detrás de las cámaras y que ayuda de tantas maneras. También a Itamar que nos acompaña en este tema de hoy. Le doy gracias. Y bueno, pues es un gusto acompañarlos como siempre y bueno, no se olviden que Dios bendiga su curiosidad, no duden en hacer sus preguntas en el chat y les esperamos para el próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye bye.